Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Mi nombre es Pedro Herrera, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, y en esta videoclase preparada junto con la profesora Ada Tandazo voy a tener el gusto de exponerles la regulación de los rendimientos del capital inmobiliario en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. El esquema que vamos a seguir será el siguiente. Comenzaremos delimitando el concepto. Veremos cómo la ley prevé un concepto general, cómo existen supuestos específicos y también una delimitación negativa relativa a algunos casos que podrían parecer rendimientos del capital inmobiliario pero que no lo son. Seguidamente estudiaremos los gastos deducibles de estos rendimientos, las reducciones específicas por alquiler de vivienda, las reducciones por rendimientos irregulares y a continuación las rentas inmobiliarias imputadas. No son propiamente rendimientos del capital inmobiliario, sino que se regulan entre las rentas imputadas, pero puesto que están íntimamente relacionadas, los estudiaremos aquí. Y por último, volviendo a los rendimientos del capital mobiliario, los rendimientos mínimos en caso de parentesco, puesto que existe una cierta remisión al cálculo de las rentas inmobiliarias imputadas, por esto parece conveniente estudiarlo en último lugar. El concepto de los rendimientos del capital inmobiliario se regula en el artículo 22, párrafo primero de la ley del impuesto, en relación con el artículo 21, que contiene una calificación general de las rentas del capital común al capital mobiliario e inmobiliario. Podemos definirlo como todas las utilidades o contraprestaciones, pueden ser en dinero o en especie, procedentes de bien la titularidad, es decir, la propiedad de bienes inmuebles rústicos y urbanos. Por ejemplo, el propietario de un local lo arrienda y cobra el alquiler. En ese caso, ese alquiler sería un rendimiento del capital inmobiliario. Y también la titularidad de otros derechos reales, por ejemplo, el usufructo, que recaigan sobre dichos bienes. Por ejemplo, el titular del derecho de usufructo sobre un local lo arrienda y cobra el alquiler. En este caso también estaríamos ante rendimientos del capital inmobiliario. A continuación analizaremos algunos supuestos específicos que se deducen del artículo 22, párrafo primero de la ley en relación con el artículo 21. Por una parte, el arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles, siempre que los rendimientos sean percibidos por el propietario o por el usufructuario. Lo mismo sucede con la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre dichos bienes. Por ejemplo, el propietario del inmueble constituye un derecho de usufructo a favor de un tercero y cobra una cantidad. Pues bien, esa cantidad que percibe el propietario sería un rendimiento del capital inmobiliario. También la participación del propietario en un traspaso del arrendamiento de un local de negocios. En cambio, la cantidad que correspondiera al anterior arrendatario tributaría como ganancia de patrimonio. Y por último, el importe percibido por los bienes muebles alquilados junto con el inmueble se van a considerar también por el artículo 22, párrafo segundo de la ley como rendimientos del capital inmobiliario. Veamos ahora la delimitación negativa del concepto, es decir, supuestos que podrían parecer rendimientos del capital inmobiliario, pero que no tributan o lo hacen en otros conceptos. Así, la ley nos indica que no está sujeto al IRPF el IVA, o en su caso el impuesto general indirecto canario, percibido por el arrendamiento de un local. Esto es perfectamente lógico, puesto que aunque el propietario y arrendador lo repercuta sobre el arrendatario, va a tener que ingresarlo en Hacienda como sujeto pasivo del IVA y por tanto no tendría sentido que estuviera sujeto al impuesto sobre la renta.
Tampoco tributarán como rendimientos de capital mobiliario aquellos que tengan la consideración de rendimientos de actividades económicas, es decir, los derivados de los bienes inmuebles afectos a la actividad económica. Por ejemplo, si una persona es propietario de un inmueble donde desarrolla un negocio, por ejemplo, una zapatería, en ese caso lo que va a percibir van a ser rendimientos de la actividad económica y no rendimientos del capital inmobiliario. ¿Cuándo se considera que el alquiler se convierte en un rendimiento de actividad económica? Pues esto sucede cuando se utilice al menos una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa en esa actividad de alquiler, según se deduce del artículo 27, párrafo segundo de la ley. Sigamos con la delimitación negativa. Los rendimientos percibidos por el arrendatario, no por el propietario o el usufructuario, sino por el arrendatario, como consecuencia del subarrendamiento, van a ser rendimientos del capital mobiliario, no rendimientos del capital inmobiliario, que son los que percibe el propietario o el usufructuario, sino que si los percibe el arrendatario serán rendimientos del capital mobiliario. Por ejemplo, el arrendatario de un local lo subarrienda a un tercero a cambio de un precio. Pues bien, lo que perciba el arrendatario se va a considerar por el artículo 25.4 letra C rendimientos del capital mobiliario. Van a tributar como ganancias de patrimonio las derivadas de la transmisión de los bienes o derechos sobre los inmuebles. Por ejemplo, el propietario del piso lo vende y obtiene una ganancia o sufre una pérdida. En este caso, no vamos a estar ante rendimientos del capital inmobiliario, sino ante ganancias de patrimonio. Y también será ganancia de patrimonio, lo he apuntado antes, la participación del arrendatario de un local de negocio en el importe derivado de su traspaso. Así lo señala el artículo 37, párrafo primero, letra F de la ley, y la explicación es que se está desprendiendo de esa posición jurídica como arrendatario en el momento en que traspasa el local. Una vez delimitado el concepto de rendimientos del capital inmobiliario, vamos a analizar los gastos deducibles, regulados en la ley y desarrollados por el artículo 13 del reglamento. La regla general que encontramos en el artículo 23, párrafo primero, letra A, considera deducibles todos los gastos necesarios para la obtención de los rendimientos. Y a continuación se incluye una lista de gastos que específicamente se consideran deducibles. No es una lista cerrada, es una lista ejemplificativa, aunque a la vez establece determinados límites a algunos gastos. Entre estos gastos nos encontramos los intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora del bien correspondiente del que procedan los rendimientos, así como los demás gastos de financiación. Artículo 23, párrafo primero, letra A. Ejemplo, si para adquirir el inmueble que después alquilo he contratado un préstamo hipotecario y voy pagando los intereses, esos intereses de los capitales ajenos que he invertido en el local, que da lugar a rendimientos del capital inmobiliario, constituyen un gasto deducible. Lo mismo sucede con los gastos de reparación y conservación del inmueble, pero no con las mejoras. Por ejemplo, si las cañerías o la pintura están en mal estado y hay que renovarlas, esto sería un gasto
de reparación y conservación y por consiguiente sería un gasto deducible. En cambio, si el inmueble no tiene ascensor e instalo un ascensor, en este caso estaríamos ante una mejora y no sería inmediatamente deducible. Lo que va a suceder con la mejora es que va a incrementar el valor de adquisición a efectos de futuras ganancias patrimoniales. Pues bien, a estos dos tipos de gastos, intereses de capitales ajenos y gastos de reparación y conservación del inmueble, se someten a un límite por la ley. Nos dice la norma que el importe total a deducir por estos gastos no podrá exceder para cada bien o derecho, o sea, para cada inmueble, de la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos. De tal manera que si la suma de los intereses y de los gastos de reparación y conservación es superior a los ingresos que se obtienen, la diferencia no va a dar lugar a un rendimiento negativo, sino que estaremos ante un exceso que se podrá deducir en la medida en que tengamos rendimientos suficientes durante los 4 años posteriores. También son deducibles los tributos y recargos no estatales, así como las tasas y recargos estatales, cualquiera que sea su denominación, siempre que incidan sobre los rendimientos computados y no tengan carácter sancionador. Por ejemplo, la cantidad que pague en concepto de impuestos sobre bienes inmuebles tendrá carácter deducible. Ahora bien, si me imponen una sanción por no haber cumplido correctamente mis obligaciones tributarias, esto no constituirá un gasto deducible. Constituyen también gasto deducible los gastos de dudoso cobro con los requisitos que se establezcan reglamentariamente. Es decir, son cantidades que tengo derecho a cobrar, pero que es posible que no llegue a cobrar. ¿Cuándo van a constituir un gasto deducible? Pues bien, cuando el deudor se encuentre en situación de concurso o también cuando hayan transcurrido 6 meses desde la primera gestión de cobro hasta el final del periodo impositivo. ¿Qué sucede si la primera gestión se realiza, por ejemplo, en el año 2021 y los 6 meses se cumplen en 2022? Pues bien, según la Dirección General de Tributos, en este caso los gastos han de imputarse al ejercicio en que ya hayan transcurrido los 6 meses, es decir, en el 2022. Otro gasto deducible está constituido por las cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales, por ejemplo, los gastos de portería o de limpieza. También constituyen un gasto deducible las cantidades destinadas a la amortización del inmueble y de los demás bienes cedidos con éste, siempre que respondan a su depreciación efectiva con arreglo a las normas del reglamento. Cuando se entiende que la depreciación, es decir, la pérdida de valor derivada del uso, responde a la depreciación efectiva, pues bien, en el caso de los inmuebles se entiende que se cumple ese requisito si no se excede el resultado de aplicar el 3% sobre el mayor de los siguientes valores: el coste de adquisición satisfecho o el valor catastral. En ningún caso se puede incluir el valor del suelo, o dicho de otra manera, el suelo no es amortizable. ¿Por qué? Porque se entiende que el suelo no se desgasta ni pierde valor por el mero paso del tiempo. El reglamento prevé prorratear el coste de adquisición satisfecho entre los valores del suelo y de la construcción de cada año según los datos correspondientes en el catastro. Es decir, habitualmente cuando compro un inmueble no distingo la parte que pago por el suelo y la parte que pago por la construcción. Pero el suelo no lo voy a poder amortizar, solo voy a poder amortizar la construcción. ¿Cómo sé la proporción? Pues tendré que acudir a la proporción que aparezca reflejada en el catastro.
En el supuesto de rendimientos derivados de la titularidad de un derecho de uso o disfrute, también va a ser deducible en concepto de depreciación, pero con el límite de los rendimientos íntegros, la parte proporcional del valor de adquisición satisfecho. El reglamento prevé en qué condiciones puede realizarse esa depreciación. Y así, si el usufructo es vitalicio, la depreciación va a ser de un 3% anual. Fíjense que aquí lo que estamos pensando es que si el usufructo es vitalicio, cuando fallezca el usufructuario, ese derecho va a desaparecer, de tal manera que según vayan pasando los años estará más cerca la hipotética fecha del fallecimiento y por tanto va a perder valor ese usufructo vitalicio. ¿Cuánto? Bueno, pues el reglamento nos dice que un 3% anual. En cambio, si el usufructo es temporal, por ejemplo, por 10 años, en ese caso lo que habrá que hacer para determinar la amortización es dividir el coste de adquisición entre los años de duración. Por ejemplo, si el coste de adquisición del usufructo es de 3.000 euros y tiene una duración de 10 años, cada año podré amortizar una décima parte, es decir, 300 euros. Hay que tener en cuenta, a la hora de aplicar los gastos deducibles, que solo pueden aplicarse en proporción a la parte del año en que el inmueble genere rendimientos del capital inmobiliario. Por ejemplo, si soy propietario de un chalet, pero solo lo alquilo durante 2 meses al año, solo podré aplicarme la parte proporcional de la amortización. En este caso, sería el resultado de dividir el importe anual de la amortización entre 12 y multiplicarlo por 2 para saber cuál es la parte correspondiente a esos 2 meses. La Dirección General de Tributos ha precisado cuál es el tratamiento de distintos gastos cuando el inmueble no se encuentre arrendado durante todo el año. Y así, según este órgano directivo, algunos gastos que están directamente vinculados con la futura obtención de rendimientos pueden deducirse íntegramente, como sucedería con la publicidad dirigida a realizar el alquiler. En cambio, los gastos fijos y habituales, como los gastos de comunidad, no van a ser deducibles más que en la parte proporcional correspondiente al tiempo en que el inmueble esté arrendado. Y además hay que tener en cuenta, como veremos después, que los meses en que una segunda vivienda no esté arrendada, darán lugar a la imputación de rentas inmobiliarias, concepto que analizaremos enseguida. Una vez estudiados los gastos deducibles, vamos a analizar la reducción por arrendamiento destinado a vivienda. Es una reducción que quiere fomentar que los inmuebles destinados a vivienda sean objeto de alquiler en lugar de estar vacíos. Y para esto nos dice el artículo 23, párrafo segundo de la ley, que el rendimiento neto positivo, es decir, tomamos el rendimiento bruto, deducimos los gastos y si nos encontramos con un rendimiento neto positivo, este se reducirá en un 60%. Sin embargo, esta deducción solo va a ser aplicable respecto de los rendimientos positivos autoliquidados por el contribuyente antes de que se inicie una comprobación. Esta materia fue objeto de una reforma como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo que permitía una mayor flexibilidad que la que consideraba adecuada la Administración en la deducción de los gastos. Pues bien, ahora tienen que estar autoliquidados y tienen que estar autoliquidados antes de que se inicie la inspección. Y además no va a ser aplicable la reducción sobre la parte de los rendimientos netos correspondientes a ingresos no incluidos o a gastos indebidamente deducidos en la autoliquidación. Es decir, si declaro los ingresos del arrendamiento pero no los declaro íntegramente o declaro algunos gastos que no son reales,
se va a reducir proporcionalmente el importe de la reducción. También se establece, al igual que en los demás rendimientos, lo hemos visto en los rendimientos del trabajo, una reducción por rendimientos irregulares. Su regulación se encuentra en el artículo 23, párrafo 3 de la ley y en el artículo 15 del reglamento. Es una reducción del 30% sobre una cantidad máxima de 300.000 euros anuales. Y nos encontramos con dos modalidades de rendimientos irregulares. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que sucedía en los rendimientos del trabajo, la reducción se va a aplicar a los rendimientos netos. En los rendimientos del trabajo se aplicaba a los rendimientos brutos, aquí a los rendimientos netos. Pues bien, la primera modalidad genérica se refiere a aquellos rendimientos con un periodo de generación superior a 2 años, siempre que se perciban en un solo periodo impositivo y que la imputación temporal se realice íntegramente en ese único periodo impositivo. Por ejemplo, un arrendamiento por 3 años, cuyo pago íntegro solo resulta exigible en el tercer año, sería un supuesto de rendimiento irregular del capital inmobiliario. Pero además, sin necesidad de que transcurra ese periodo superior a 2 años, van a ser rendimientos irregulares los que se califican reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. ¿Cuáles son estos? El reglamento se refiere a la cantidad percibida por el propietario por el traspaso o la cesión del contrato de arrendamiento de local de negocio. Recordamos que estamos hablando de la cantidad percibida por el propietario. En cambio, la cantidad percibida por el arrendatario es una ganancia de patrimonio. También las indemnizaciones percibidas del arrendatario por daños en el inmueble y los importes obtenidos por la constitución o cesión de derechos de carácter vitalicio, por ejemplo, la constitución de un usufructo de carácter vitalicio. En esos casos, el reglamento considera que estamos ante rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo y por tanto va a ser aplicable la reducción. Veamos ahora los rendimientos en caso de parentesco. Nos dice la ley que cuando el arrendatario sea el cónyuge o un pariente, incluidos los afines, hasta el tercer grado inclusive del contribuyente, por ejemplo, un sobrino del contribuyente, que sería un pariente en el tercer grado, es el arrendatario. En ese caso, el rendimiento neto total no podrá ser inferior al de las rentas imputadas a inmuebles no arrendados previstos en el artículo 85 de la ley. Vamos a estudiar enseguida en qué consisten esas rentas imputadas, pero lo que nos dice el artículo 85 es que esas rentas imputadas van a constituir en un 2% del valor catastral o bien en 1,1% cuando dicho valor se haya revisado en el periodo impositivo o en los 10 anteriores. Estamos ante una norma antielusiva. Lo que se quiere evitar es que se simule un importe reducido del alquiler o que se simule que se está cobrando un alquiler cuando no se está cobrando ningún alquiler, sirviéndonos de un familiar cercano. Y la consecuencia jurídica de esta norma antielusiva es que vamos a tener que declarar como mínimo la cantidad que habría que declarar si el inmueble no estuviera arrendado, es decir, las rentas imputadas. Pero para entenderlo con más detalle, vamos a estudiar inmediatamente el régimen de las rentas inmobiliarias imputadas, regulado en el artículo 85 de la ley. No se considera un supuesto de rendimiento del capital inmobiliario, pero encontramos una gran relación con los rendimientos del capital inmobiliario. Bien, estas rentas se imputan, es decir, hay que declararlas aunque no se van a haber percibido, a los inmuebles urbanos que cumplan una serie de requisitos, que no estén afectos a actividades económicas, que no generen rendimientos del capital, es decir, en principio que no estén alquilados,
y que no constituyan la vivienda habitual del contribuyente. No tengo que declarar rentas imputadas por mi propia vivienda, pero si tengo una segunda vivienda sí tendré que declararlos. Además, se prevé que no se trate de suelo no edificado. Por tanto, el ejemplo típico va a ser el de una segunda vivienda no arrendada, que utilizo, por ejemplo, para mis vacaciones. El importe de la renta imputada va a ser el 2% del valor catastral, lo acabamos de ver, o el 1,1% cuando dicho valor hubiese sido revisado en el periodo impositivo o en los 10 anteriores. Y si la vivienda solo está alquilada durante parte del año, bien, pues entonces solo voy a tener que imputar las rentas a la parte del año en que la vivienda no está arrendada. Lo podemos ver en este ejemplo. Si tenemos un chalet arrendado durante los 2 meses de verano y vacío el resto del tiempo, con un valor catastral revisado recientemente de 120.000 euros, la renta a imputar será el resultado de multiplicar los 120.000 euros por 1,1, puesto que se ha revisado recientemente el valor catastral, pero después tendremos que establecer la proporción. ¿Durante cuántos meses no ha estado arrendado? Durante 10 meses de 12. Así que lo multiplicamos por 10 y lo dividimos entre 12 y el resultado de las rentas imputadas será de 1.100 euros. Muchas gracias.